yo uso como una de mis más importantes credenciales en mi currículum, que soy amigo de ustedes desde hace muchos años. Hemos vivido juntos todo este proyecto que Peña Nieto quiere llevar al final, que ha sido el ataque a la industria eléctrica de México. Hemos presenciado todos los pasos que se han dado, desde el Tratado de Libre Comercio, suscrito por Salinas, la ley después del Servicio Público de Energía Eléctrica revocada por Salinas, para ir preparando siempre con mentiras, siempre manipulando las palabras, estableciendo excepciones al principio de servicio público para poder entender que la importación y exportación de la electricidad no es servicio público, la autogeneración es servicio público. Todo esto que les llevó a ustedes a defender virilmente con una gran energía la industria eléctrica, porque siempre tuvieron claramente lo que perseguía los gobiernos mexicanos, traidores a la patria, vinculados a los intereses extranjeros. Por eso, si hay algún gremio en este país que conoce esa historia y que la ha sufrido, son ustedes. El golpe de Calderón es un golpe de Estado, utilizando el ejército, la policía y luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue precisamente porque eran ustedes, o son, siguen siendo una gran fuerza nacionalista y el único sindicato realmente de esta envergadura en el sector de la energía, sin duda, que estaba luchando por defender la empresa nacional. Por eso los atacaron, pero han demostrado ustedes algo fantástico de ejemplar. No se han dado por vencidos. Y aquí están, como siempre, ante el cañón, llenando todos los lo que significa, sin duda alguna, un ejemplo para todos los mexicanos. Y su lucha es ejemplar. Y se acerca un momento culminante en donde su experiencia es fundamental y ejemplar. Ya les explicaron ampliamente sobre el tema del petróleo, que lo conocen también, que son afines, y la continuación de este proyecto perverso de atraco, de robo, que han venido impulsando los presidentes de México. Fíjense qué barbaridad. Los presidentes de México hicieron desde Cárdenas adelante las empresas nacionales para que ahora los presidentes de México, desde la presidencia, con el poder espurio o como sea, de la fuerza política y del arreglo, la connivencia con los medios de comunicación, han venido destruyendo ese avance nacional formidable. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en materia de energía? Una reforma que impulsa Peña Nieto, que no se necesita conocer muy a fondo o analizar mucho, porque es muy simple. El objetivo de Peña Nieto es quitar de la Constitución, ya de manera definitiva, los principios que establecen en el artículo 27 y 28 la exclusividad del Estado para la explotación del petróleo y la energía eléctrica. Eso es, no hay más. Es una iniciativa pedestre, sin nada, mentirosa, la deformación ridícula, verdaderamente falaz, de deformar el pensamiento de Lázaro Cárdenas, demuestra que es una iniciativa de un gobierno inmoral, un gobierno que engaña, como ha sido todo lo anterior. Acuérdense que la iniciativa de reforma a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿verdad?, que
impulsa Salinas y firma él después del Tratado de Libre Comercio para meter lo que estaba ahí en la ley. Lo primero que dicen en la exposición de motivos, respetando los principios de la Constitución, vigilando los intereses nacionales, siempre han mentido, porque saben que aún hoy, después de años de desnacionalización a través de los medios de comunicación permanentes, todavía la gran mayoría de los mexicanos están en contra, y lo hemos visto en estos días, en contra de la inversión extranjera en energía. Por eso engañan. Y Peña Nieto es otro consumado mentiroso. Peña Nieto tiene un compromiso con los Estados Unidos. Esos compromisos que significan traición a la patria. Porque comprometerse con una potencia extranjera para hacer reformas que no convienen a los mexicanos es traición a la patria, sin duda. Uno más de los últimos que lo han hecho. Desde que es declarado candidato a la presidencia de la República, lo primero que hace es decir que en una reunión de empresarios que es ya tiempo que los mexicanos nos quitemos de ataduras ideológicas innecesarias, que seamos pragmáticos, que es necesario la inversión privada, así dice privada, en el sector de la energía. Y lo dice antes de ser candidato, lo dice para congraciarse con los Estados Unidos, y lo dice para ser candidato de los Estados Unidos, porque tiene un compromiso con Estados Unidos. Y lo tenemos muy claro. No es una decisión nacional, no tiene esa iniciativa ninguna racionalidad, nada, no hay nada que justifique que se quite la reserva que existe en la Constitución para que entren las empresas nacionales a México. Nada. Y el alegato es pueril, es infundado, no tiene ningún sentido. Es un dictado que ha recibido de los Estados Unidos. Lo podemos decir, lo podemos ejemplificar en actos públicos. Por ejemplo, recuerden que estuvo hace algunos meses en Europa, en Inglaterra, a visitar al grupo del G8, que se llama, donde están los presidentes de los países poderosos, y ahí les dijo que iba a reformar la Constitución de México para garantizarles la seguridad de sus inversiones en energía. Ahí lo dijo. No es una lucubración de gentes que pensemos mal, y lo sacó el Financial Times, lo sacó los grandes periódicos internacionales, en donde dice Peña Nieto vino aquí y dijo que iba a reformar la Constitución para garantizarle las inversiones que les invitaba a hacer en México. Y luego hay documentos clarísimos en Estados Unidos que también son públicos, en el Senado de los Estados Unidos, que están ahorita impulsando la aprobación de un tratado que hicieron en el periodo anterior en el Senado para la explotación de la frontera, que se llama transfronterizos, porque hay una frontera en el mar, en el Golfo de México, y en esa frontera se había establecido una moratoria para ver cómo se explotaba las reservas de petróleo que pasaran de un lado a otro, porque no conoce el petróleo necesariamente fronteras. Ya se firmó ese tratado en detrimento a los intereses de México, en donde se queda muy velado, pero queda ahí que quien va a explotar esas zonas serán los operadores norteamericanos conforme a las leyes norteamericanas. Está pendiente todavía esa aprobación de aquel lado, aquí ya lo aprobamos. Entonces en el Senado norteamericano, ¿verdad?, cuando analizan la urgencia ya de que se apruebe ese tratado de la explotación transfronteriza del petróleo, ¿verdad?, se establece en un documento público oficial del Senado norteamericano que existe una gran preocupación en Estados Unidos, porque México ya no está mandando el 1,5 millón de barriles diarios que estuvo enviando, ¿verdad?, y que se acabó entre los dos presidentes panistas, estos dos, se acabaron la mitad de la reserva nacional de petróleo, que ya saben que es finito y si no se descubre más te quedas sin nada, ¿verdad? Les mandaron ya la mitad de la reserva de Estados Unidos. Entonces dice del Senado que están muy preocupados porque ya no les están llegando el 1,5 millón de barriles diarios que necesitan ellos
para sus refinerías del Golfo de México, porque esas refinerías se dedican a refinar el petróleo mexicano y están perdiendo dinero. Pero ya están tranquilos, dice el documento del Senado, porque ya hablaron con Peña Nieto y secuaces y ya quedó claro que Peña Nieto va a hacer una reforma y con esa reforma van a poder entrar ellos a ayudarnos a encontrar el petróleo que haga falta para que el 1,5 millones de barriles diarios y más le sigan llegando a sus refinerías y a sus intereses. Eso es público, de manera que ahí está el compromiso traidor a la patria de Peña Nieto con los Estados Unidos. No hay manera de encontrar ninguna explicación nacional. Existe también, ¿verdad?, una serie de acontecimientos. Acaba de llegar el vicepresidente de Estados Unidos, Biden, llegó aquí con una serie de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y felicitó el vicepresidente de los Estados Unidos a Peña Nieto por su gran capacidad política de lograr el pacto y las grandes reformas que está haciendo, más la que falta, que es la energética, y dice, bueno, es que esos cambios son importantes. A veces cuesta trabajo, son difíciles, pero hay que hacerlos. En donde vino a apoyarlo y le dijo que lo que necesitara para sus reformas, ahí estaban los generosos norteamericanos para ayudarlo. Es esta la explicación. Y es lo que es indignante, ¿verdad?, que llegue un presidente como este, claro, llega con el apoyo del dinero y comprando votos, que esté trabajando para abrir definitivamente ya la Constitución y que entren las empresas transnacionales a explotar el petróleo en México. No se han dado cuenta en todas estas discusiones que se han tenido fuera del Senado y en una actitud cobarde de los funcionarios, es el director de Pemex, el de la energía, porque no dan la cara, no participan en ningún debate, no van. Ellos están montados en lo que ya hicieron en el 2008, una campaña de medios constante, mentirosa, falsa. No tienen el menor pudor en decir que va a bajar la electricidad, cuando ellos son los culpables de que haya venido subiendo, porque ya el 30-40% la generan empresas extranjeras y son las que están subiendo el precio, más la Secretaría de Hacienda. De manera que esa es la situación. Tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tienen los votos suficientes para hacer la reforma, como hicieron la reforma laboral, como hicieron la reforma de telecomunicaciones en beneficio de los Estados Unidos, como hicieron esta supuesta reforma educativa para acabar con los sindicatos en el sector educativo. Están listos para votar esta reforma que tendría resultados catastróficos. Dice bien aquí nuestro muy admirado Sánchez Fernández que esto equivale a una invasión. Es un desastre igual. El que entren estos monstruos, ¿verdad?, que son los brazos del imperio, que lo mismo están exportando ya en Irak después de haber masacrado a toda la población que se les atravesó, o en Libia, donde mataron al presidente y se acabaron con quienes se expusieron al frente para exportar el petróleo en Libia, ya lo están haciendo. La destrucción de Siria tiene que ver con el gas y el petróleo de Irán. Bueno, aquí ya están de acuerdo con Peña Nieto para meter esos monstruos aquí. Y además, que habrá que decir con toda claridad que no son empresas que compitan, pues vamos a poner a Pemex a competir, no compiten, son oligopolios que están obedeciendo a intereses muy claros del imperio, de manera que no vienen a competir, vienen a imponerse. Y además, en el momento en que se quite, de la Constitución la reserva, ¿verdad?, para el Estado del sector de energía, en ese momento entra al libre comercio. Es otra cosa que ocultan. Cuando la energía quede en el campo de libre comercio, que es lo que estaba reservado en el TLC hasta ahora,
En ese momento, las empresas petroleras tienen todas las garantías que tienen las demás empresas, que son las garantías que ha estado estableciendo este poder global a través de una serie de tratados, no solamente el TLC, sino una serie de tratados, una maraña de tratados que se firman sin saber a dónde van y que establecen privilegios para las empresas transnacionales brutales. Son intocables. La inversión extranjera está garantizada por encima de las mexicanas. No se puede tocar, no les puedes cambiar una condición, no puedes establecer algo que ellos consideren inadecuado porque entonces se interpreta como expropiación y tienen abiertos los tribunales internacionales que ellos manejan. Entonces un tribunal internacional condena a México, le empiezan a expropiar y a detener y embargar lo que sea necesario, si no es que meten a los ejércitos porque en materia de petróleo entraríamos inmediatamente al concepto de la seguridad energética de los Estados Unidos en lo que estén haciendo aquí. Eso entra ya a la seguridad energética de Estados Unidos. Y se incorpora a un viejo plan que han venido construyendo, ¿verdad? Grupos de intelectuales opuestos y de instituciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad, han venido construyendo una serie de conceptos, el ASPAN, un acuerdo con los Estados Unidos que les da el derecho a meterse aquí. La seguridad de México está ya en manos de entidades extranjeras, de manera que la entrada de las transnacionales es la pérdida de la soberanía, no solo energética, sino la soberanía nacional. El Estado mexicano, aunque diga Peña Nieto y alega que seguirá siendo el petróleo mexicano, no es cierto, porque con las concesiones o permisos, como sea, entran al patrimonio de las empresas que los estén explotando. Y por otro lado, estas condiciones de los tratados internacionales impiden que haya ninguna rectoría de Estado que presumen. No puede haber rectoría de Estado porque no puede el gobierno mexicano indicarle a una empresa cualquiera, las petroleras serán igual, obligarlas a que consuman industria mexicana. No los pueden obligar a importar o dejar de importar, no los pueden obligar a explotar menos petróleo que sea necesario para el país, no los pueden obligar en nada, porque entran en una inversión con toda libertad y protección a nivel mundial. De manera que es lo que se nos está preparando es un desastre nacional. Un desastre nacional, y ustedes ven en el Senado de la República, en donde estamos, la pasividad, el desinterés de los diputados, de los senadores priistas que ahora fueron, imaginen ustedes, Lázaro Cárdenas y todo esto, vilipendiando el nombre de Cárdenas, los panistas y hasta ahora los periodistas que están en el banco. De manera que tienen los votos. Otro proyecto que hay que comentar es el siguiente. Así como les platico de este proyecto en el Senado de la República, ya hablando de que ya van a venir aquí a sacar todo lo que necesitan para sus 1,5 millones de barriles y más, que se está hablando ya de que necesitan explotar hasta 4 millones de barriles, 3,5 y 4, cuando nosotros no necesitamos esa cantidad de petróleo. Pero el otro proyecto de la electricidad es igualmente perverso. Ya el doctor Sánchez Hernández les explicó esta cuestión de la unidad de la explotación de electricidad y petróleos unidos en este ¿cómo le llamó? Complejo. Esa es una novedad que yo siempre le aprendo cada vez que lo oigo. Estoy tomando nota porque realmente es un gran investigador. Y en efecto, sí, aquí luchamos mucho, se acordarán ustedes, porque la cogeneración de Pemex se hiciera con la CFE, con el SME, con Luz y Fuerza, porque se abarata la producción enormemente, utilizando todo el vapor y el calor que generan las explotaciones petroleras, se puede generar una cantidad enorme de electricidad. Sí, estuvimos peleando que fuera, ahí está lo que teníamos para hacer, no, se los fueron entregando, ya están cogenerando con empresas extranjeras. De manera que esa traición permanente ahí está.
En materia de electricidad está el otro proyecto, que también aquí lo apuntaba el maestro. Existe un planteamiento también que lo tenemos, de el embajador Pascual, no sé si se acuerdan ustedes de Pascual, el embajador de los Estados Unidos en México, que salió pitando de aquí porque se enamoró y anduvo ahí con sus cosas, y luego resulta que Wikileaks expuso, ella salió, de cómo se refería a México y al presidente Calderón. El presidente entonces lo corrió, se enojó con él, y lo corrió. Pero hoy es el jefe de área de energía del gobierno de los Estados Unidos, el señor Pascual. El señor Pascual presentó un programa amplísimo en la Cámara de Representantes, los diputados de allá, que es interesantísimo y vuelve a explicarnos por qué se está haciendo lo que está haciendo Estados Unidos con Peña Nieto. Existe un programa que se llama Connect América, Conecten América, Conectamos América, y que significa la conexión eléctrica desde México hasta Tierra del Fuego. Y es cuando empiezan a aparecer lo que al principio no se entendía, por qué la importación y exportación de energía eléctrica se quitó rápidamente aquí en México con Salinas como servicio público. Porque esa conexión, esa importación y exportación les ha permitido ya, como ustedes lo saben, establecerse en la frontera con Estados Unidos, venderle electricidad a California, que sería para nosotros, bueno, un negociazo enorme para el sistema eléctrico mexicano, para abaratar las tarifas y hacerlos más fuertes tecnológicamente. No, ese negocio ya lo están haciendo las empresas extranjeras. Hay una tal Sempra ahí que está en California, en Baja California, en donde están metidos, que es otro tema también, funcionarios mexicanos. Ahí está Luis Sacristán, gracias a esta corrupta, están metidos en Sempra, está metido también Videgaray y ASPE, y toda la corrupción que es parte de este asunto. Pero el proyecto que presenta Pascual es aterrador. Dice, nosotros podemos conectar desde México hasta la Tierra del Fuego, y significa, y así lo dice, una enorme oportunidad de ganancia para nuestras empresas. Para nuestras empresas, bueno, ahí vamos a ganar, ahí salen sumas de estas que ni acabo de entender, 15 cuántos trillones, porque tiene un análisis cómo va a crecer la necesidad de energía eléctrica en toda esta zona, porque hay países que ni siquiera tienen electricidad o muy poca. En cambio, con este desarrollo equivale a un mercado inmenso para nuestras empresas transnacionales. Es un negocio norteamericano que implica la electricidad en todo el hemisferio de América, toda América Latina. Y de paso, dice este personaje, y de paso, además de ser un gran negocio, vamos a ir a atacar a algunos que están usando la energía para sus beneficios, para su política personal, refiriéndose obviamente a Venezuela. Vamos a ver cómo les quitamos cualquier posibilidad de desarrollo. Entonces, vuelve otra vez a verse con toda claridad cuál ha sido el proyecto a largo plazo del cual hemos sido víctimas ustedes y nosotros. Ahí está Conecta América, una estructura, un negocio hasta el sur. Y, claro, ¿dónde quedan las empresas nacionales? ¿Dónde queda la CFE? No la van a vender ni un tornillo. Ustedes han oído esto durante años. Ni un tornillo se va a privatizar. No, ahí la van a dejar, ¿verdad? Pero se van a apoderar del sistema de transmisión, va a ser disque controlado por el gobierno, pero todo está diseñado para las empresas extranjeras que ya están, como Sempra, por ejemplo, las que están ya comunicando en el sur con Belice y con Guatemala. Ya está el diseño, no hay nada que no esté planeado. Entonces es un negocio inmenso de la electricidad. Por eso aquí estorbaban ustedes, pero no se han dado cuenta de que al final de cuentas aquí están. Eso es lo más importante, aquí están ustedes.
diseño del imperio. Ahí está el diseño del imperio en petróleo y en electricidad. Y ahí está la cobardía de Peña Nieto de aceptar ese diseño para hacernos definitivamente una colonia maltratada, por cierto, que nos ponen bardas. Ellos quieren apoderarse de los recursos naturales, pero no quieren saber nada de la población mexicana. Siguen deportando a los mexicanos, ya no solo de la frontera, sino los que están ya establecidos años atrás en ciudades del interior, con familias, hijos, los están deportando, dejando a sus hijos porque están nacidos en el extranjero. Ese país que así nos está, racista, que está sacando una reforma migratoria que es un insulto para México y que Peña Nieto no dice absolutamente de eso nada. Una reforma migratoria racista, brutal, antimexicana, antihispánica, como le llaman, ¿verdad? Ese país se va a integrar, nos va a dejar integrarnos a nosotros, como decían ayer en el Senado, unos achichincles de sus intereses. Nos vamos a poner en manos de un país racista, voraz, ¿verdad? Que lo único que va a hacer es saquear a toda América Latina. Ahora, ¿qué hacer? A donde vamos a platicar esto y entrar en los detalles del petróleo, de que si van a hacer concesiones o no, todo esto, nos preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, y es la más simple. ¿Qué vamos a hacer? Yo, en general, lo que les digo es ¿qué van a hacer ustedes? Pero aquí no lo puedo decir porque ustedes sí saben lo que están haciendo. Es la diferencia. Hay en otros lados que dicen, ¿qué vamos a hacer? Hay que movilizarse, hay que defenderse y hay que resistir. Y por eso vengo encantado con ustedes porque ustedes lo han hecho, han resistido, viven y están listos para la siguiente batalla. Estamos en una movilización real. El domingo estuvimos en una gran concentración, la segunda en 15 días de Morena, ¿ya? Y esta enorme cantidad de gente enorme que llegaba desde Colón hasta Chapultepec, no la vieron los medios de comunicación, no la vieron. No, hombre, eran unos cuantos pelados ahí. Son miles y miles los que vinieron y van a ir por más y vienen de todo el país. La única manera de salvar este país y de detener a estos traidores a la patria que se han apoderado de la presidencia de la República es lo que ustedes han hecho. Sumarse todos. Se dice, es que la izquierda está dividida, es que unos y no sé qué. Y no importa, parece ya se pusieron de acuerdo, ya fue uno acá, el otro allá. Pero es un asunto que va más allá de los partidos, mucho más allá. Son nosotros los mexicanos. No podemos permitir que entreguen el país. Y eso es lo que va a pasar. Lo decía Axel Fernández, en unos días, si los dejamos. La resistencia pacífica es una institución mundial. La resistencia pacífica es moral. Cuando los gobiernos emiten leyes por sus mayorías, estas famosas que tanto presumen, y producen leyes contra el pueblo, podrán ser legales, no son legítimas. Y el pueblo tiene todo el derecho de levantarse en contra de gobiernos ilegítimos, contrarios a los intereses de todos nosotros. Tenemos que hacerlo. Es hoy o nunca. Y repito, ustedes lo saben hacer, ayuden a los demás para que México se salve. Muchas gracias.